Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Hace 2194 años, un anciano de 90 años abrió la boca, mordió un pedazo de carne y la escupió de vuelta. Sabía que iban a matarlo por eso, sabía cómo, y aún así, escupió. La carne era de cerdo. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué un solo bocado de cerdo, en aquel momento exacto de la historia, valía más que la vida de un hombre. ¿Por qué 3000 años después, un musulmán en Madrid aparta el rostro frente a un plato de jamón? ¿Por qué un judío en Buenos Aires que no pisa una sinagoga sigue rechazando el tocino sin saber explicar la razón? ¿Y por qué tú, que probablemente comes panceta sin pensarlo, estás participando sin enterarte de una guerra invisible que empezó en una colina de Israel hacia el siglo XII a.C.? Lo que te enseñaron sobre el cerdo está mal. No es por higiene, no es por triquinosis, no es porque revuelque en el barro. Esas son explicaciones cómodas que circulan en clases dominicales y manuales escolares. Y todas se rompen frente a una sola pregunta. Si fuera por triquinosis, hoy, con cocción correcta, los judíos comerían cerdo. Y no lo hacen. Si fuera por clima, los musulmanes habrían cedido en Bosnia, en Albania, en la nieve de Asia Central. Y no cedieron. Murieron antes de ceder. Personas reales, con nombres reales, prefirieron que les arrancaran la lengua antes que tragar un trozo de tocino. ¿Qué clase de animal hace eso? ¿Qué hay debajo del cerdo, escondido en la historia, que pueda explicarlo? Voy a contártelo. Y voy a contártelo cruzando 3500 años, 3 religiones, una guerra civil en Judea, una visión en una azotea de Jope, sangre derramada en un altar profanado y una bestia que partió en 2 la identidad de un pueblo entero. Al final vas a entender por qué los cristianos sí pueden comer cerdo, pero no por la razón que repiten en los púlpitos. La razón verdadera es más incómoda. Empieza con un versículo seco, sin adornos. Levítico capítulo 11, versículo 7. Dios habla a Moisés, enumera animales puros e impuros, y dice del cerdo, aunque tiene pezuña hendida y partida, no rumia. Os será inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Léelo otra vez, notarás algo. Dios no menciona enfermedades, no habla de bacterias, no advierte sobre parásitos, solo dice una palabra, inmundo, en hebreo, tamé, una palabra que aparece tantas veces en Levítico que la mayoría de los lectores la salta sin pensar. Pero tamé no se traduce solo como sucio. Tamé es lo que no puede acercarse al santuario, lo que rompe la frontera entre lo cotidiano y la presencia de Dios. Es una categoría ritual, no sanitaria, y eso lo cambia todo. Porque si fuera salud, sería negociable. Cocina bien la carne y se acabó el problema. Pero si es ritual, ninguna olla del mundo lo arregla. La frontera está en otro lugar. Y atención, el cerdo no es el único animal en esa lista. También están el camello, la liebre y el damán. 4 animales nombrados explícitamente. Pero, de los 4, solo uno se transformó en bandera, en frontera, en espada. Nadie murió por un camello. Nadie escribió poemas sobre la liebre. El damán es tan oscuro que la mayoría ni sabe qué es. Pero el cerdo se convirtió en una guerra de 3 milenios. Y hay una razón arqueológica para eso. Y empieza en el suelo. Hay un sitio en Israel llamado Tel Es-Safi, un montón de tierra que los arqueólogos identifican con la antigua ciudad de Gat. ¿Te suena? Sí, esa Gat,
la ciudad natal de un gigante llamado Goliat. Cuando el equipo del profesor Aren Maeir empezó a cavar Tel Es-Safi junto con Ascalón y Ecrón, encontraron algo que reescribió la dieta del antiguo cercano oriente. En las capas filisteas urbanas, los huesos de cerdo llegan hasta el 20% de los restos animales. Toneladas de carne porcina, generación tras generación, sacrificada, asada, repartida en cada hogar filisteo de la costa. Ahora cruza la colina al este, sube a las tierras altas, a un sitio llamado Kirbet Keyafa, una fortaleza fechada en el siglo XI a.C., mirando hacia el valle de Elá, justo el valle donde el muchacho David enfrentó al gigante. ¿Qué encuentran los arqueólogos? Excavan miles de huesos, cabra, oveja, vaca, y de cerdo, 0, ni uno. La misma frontera en el mismo paisaje partida en dos por una mesa. Eso no es coincidencia, eso es identidad. Y ahora viene el detalle que casi nadie cuenta. Un equipo dirigido por la genetista Meirav Meiri, junto con Maeir y Finkelstein, analizó el ADN antiguo de esos huesos de cerdo filisteos. Lo que encontraron sacudió la arqueología. Esos cerdos no eran locales, tenían linaje europeo, del Egeo. Los filisteos, al desembarcar en la costa de Canaán hacia el año 1175 a.C., desde lo que hoy es Grecia. Author, psychotherapist, and social media star Meg Josephson presents Are You Mad at Me? A groundbreaking guide to help you shed the behaviors keeping you stuck in the past. Listen to Are You Mad at Me? Written and read by Meg Josephson is available on Spotify and wherever audiobooks are sold. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. Y Anatolia trajeron a sus cerdos consigo, vivos, en los barcos, como inmigrantes que cargan los sabores del hogar. El cerdo era su equipaje cultural, su comida de infancia, su altar. Y al otro lado de la colina vivían los descendientes de Abraham, sin un solo hueso de cerdo en sus basureros. Empiezas a verlo. La prohibición no nació en el vacío. Nació en una frontera, nació en una guerra cultural silenciosa, nació porque, al otro lado del valle, un pueblo extranjero comía cerdo en sus mesas y sus santuarios, y Dios le dijo a su pueblo: tú serás diferente, tu mesa será diferente, y por tu mesa todos sabrán que me perteneces a mí. Pero quédate aquí, porque lo que viene rompe la cabeza. Porque hay una pregunta que casi nadie se hace. Si la prohibición fue dada en Levítico, en tiempos de Moisés, ¿por qué tardó tanto en convertirse en el gran símbolo del judaísmo? Durante 700, 800 años, el cerdo fue una de varias prohibiciones. Importante, pero no central. Los hebreos no comían cerdo, pero tampoco escribían poemas sobre eso, hasta que llegó un hombre con un nombre largo y un ego sin medida. Antíoco IV, apodado por sí mismo Epífanes, que en griego significa el Dios manifiesto, una arrogancia tan grande que sus propios contemporáneos lo apodaron, en burla, Epimanes, el loco. El historiador Polibio registró ese mote y se quedó. Estamos hacia el año 167 a.C. Antíoco gobierna el imperio Seleucida, heredero de un pedazo del imperio de Alejandro. Tiene un proyecto que, en su mente brillante y enferma, va a unificar para siempre su mundo. Helenizar todo, una sola cultura, una sola lengua, una sola religión, la griega. Pero hay un pueblo que no se deja, pequeño,
terco en una provincia llamada Judea, un pueblo que se niega a inclinarse ante Zeus, que circuncida a sus hijos, que descansa en un día absurdo llamado Shabbat y que no come cerdo. Antíoco decide quebrarlos y elige, con precisión quirúrgica, el cerdo como su instrumento. Imagina la escena: soldados macedonios en formación, tambores, antorchas y una procesión que sube, peldaño a peldaño, hasta el altar del templo de Yahvé, el lugar más sagrado del judaísmo, donde durante siglos se habían ofrecido solo corderos, toros y palomas en pureza ritual. Antíoco ordena traer una imagen de Zeus olímpico, la planta sobre la piedra del altar, y entonces, sobre esa misma piedra, hace algo que ningún rey antes había osado: sacrifica un cerdo. Es el 15 de Kislev del año 167 a.C., la fecha quedará grabada en el primer libro de Macabeos como la abominación de la desolación. La sangre del animal se derrama sobre el altar. El humo de la grasa porcina sube hacia un cielo que durante 1000 años solo había recibido el aroma de los sacrificios kosher. Sacerdotes, obligados a punta de espada a presenciarlo, vomitan, lloran, mueren ahí mismo. Antíoco no se detiene. Manda quemar los rollos de la Torá en las plazas, manda llevar carne de cerdo a las casas judías y obliga, bajo amenaza de muerte, a las familias a probarla. Si te niegas, te ejecutan. Si masticas y tragas, vives. Es en ese momento histórico exacto cuando el cerdo deja de ser una de varias prohibiciones y se convierte en el centro del cosmos religioso judío. Porque, frente a Antíoco, comer cerdo dejó de ser una transgresión dietética, pasó a ser una traición, una bandera arriada, una rendición, y ahí entra Eleazar. Eleazar tenía 90 años, era uno de los principales escribas de Jerusalén, maestro de la ley. El segundo libro de Macabeos, capítulo 6, lo describe como hombre de aspecto digno y vida intachable desde la infancia. Lo arrastraron al lugar del sacrificio ilegal, le abrieron la boca por la fuerza, le metieron carne de cerdo entre los dientes, y en lugar de tragar, escupió la carne. Sus propios amigos, los oficiales encargados que lo conocían desde hacía años, lo apartaron en privado. Le susurraron al oído: «Trae tu propia carne kosher de tu casa, viejo. Pretende que estás comiendo el cerdo. Nadie lo va a notar. Salva tu vida. Sigue enseñando». Y Eleazar respondió con palabras que el texto preserva casi literales: «A mi edad no es propio fingir. Si los jóvenes que me admiran piensan que el viejo Eleazar, a los 90 años, se pasó a una religión extranjera, mi engaño los va a perder. Prefiero dejarles». At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Es un ejemplo noble de cómo morir. Y caminó él mismo hasta el instrumento de tortura. Lo golpearon hasta la muerte mientras oraba, y después vino la familia, una madre sin nombre en el texto y 7 hijos. El segundo libro de Macabeos, capítulo 7, describe la escena con una precisión que asfixia. Cada uno de los 7 fue interrogado delante de los demás. Al primero le cortaron la lengua, le arrancaron el cuero cabelludo, le mutilaron las manos y los pies, y mientras aún respiraba, lo pusieron a freír en una sartén gigante delante de su madre y sus hermanos. Lo mismo, uno por uno, con los 7. Una sola palabra los habría salvado. Una sola masticada. La madre habló a cada hijo en hebreo, en su lengua materna, animándolos a no ceder. Y al final, cuando murió el 7º, la madre también fue ejecutada. Después de esa carnicería, después de la rebelión de los macabeos,
Después de la liberación del templo en el año 164 a.C. y la fiesta que hoy se llama Hanukkah, el cerdo dejó de ser un animal, se volvió un símbolo. Quien comía cerdo era Antíoco. Quien no comía cerdo era Eleazar. Quien comía cerdo había vendido el alma. Quien moría sin comerlo entraba en la memoria del pueblo como mártir. Esa es la razón verdadera por la que hasta hoy, después de 2194 años, un judío secular que no observa ninguna otra ley de kashrut sigue rechazando el cerdo. No es por hábito, es por memoria. Cada vez que un judío rechaza un trozo de tocino, está respondiendo, sin darse cuenta, Antíoco, está siendo Eleazar otra vez. Está siendo la madre de los 7 hijos otra vez. Si lo que acabas de descubrir está reordenando algo en tu cabeza, dale like ahora mismo. No por mí, por Eleazar. Por la madre que vio morir a sus 7 hijos. Para que estos nombres no se pierdan en el algoritmo. Y déjame el comentario solo con una palabra. Eleazar. Para saber quién está prestando atención de verdad. ¿Sigues pensando que es solo una cuestión dietética? Espera, falta una pieza enorme. Y aquí entra el Islam. Año 620 después de Cristo. Península Arábiga. Un comerciante llamado Mahoma empieza a recibir lo que él considera revelaciones. Vive rodeado de tribus judías, especialmente en Medina, donde los Banu Kainuka, los Banu Nadir y los Banu Qurayza eran clanes fuertes con sinagogas y escuelas. Conoce las historias bíblicas, conoce a comerciantes cristianos sirios, y cuando llegan las revelaciones que después serán el Corán, las leyes alimentarias se definen en 4 pasajes. Surata al-Baqara, 2,173, Surata al-Maida, 5,3, Surata al-An'am, 6,145, Surata an-Nahl, 16,115. En las 4 la palabra es la misma, Khinzr, cerdo, y en las 4 aparece junto a la sangre, a los animales muertos por estrangulamiento y a la carne sacrificada a otros dioses. Misma categoría, misma lógica. La palabra que el Corán usa para describir el cerdo es rijs, inmundo, impuro. La continuidad con el tamé hebreo es directa, no es traducción literal, pero es el mismo concepto teológico, cruzando del Sinaí al desierto de Arabia, 1500 años después. ¿Por qué Mahoma reproduce, casi palabra por palabra, la prohibición de Levítico? Porque el Islam no nació en un cuarto cerrado, nació en conversación, a veces en confrontación, con el judaísmo y el cristianismo del siglo VII. Y, cuando se trató de definir la frontera alimentaria del nuevo movimiento, la decisión fue heredar la línea que los judíos habían defendido a costa de sus vidas. La excepción del Corán es la misma que aparece en la halajá rabínica. Si te estás muriendo de hambre, puedes comer lo mínimo, pero ni un bocado más, ni por placer, ni por curiosidad, ni porque tus amigos te invitaron. Por eso, cuando hoy un musulmán en Estambul ve un plato de jamón ibérico y aparta el rostro, no está siguiendo una regla árabe. Está siguiendo, sin saberlo, la misma línea que empezó en Levítico, atravesó a Eleazar, llegó al desierto del Hiyaz. Una sola corriente, 3 ramas, un origen. Pero entonces, ¿cómo pueden los cristianos comer cerdo? Aquí está el centro del misterio, y la respuesta no es la que escuchas en la mayoría de los púlpitos. Casi todos los cristianos, cuando alguien se los pregunta, contestan lo mismo, porque Jesús abolió las leyes alimentarias en Marcos 7:19, y porque Pedro tuvo una visión en Hechos 10, donde Dios le dijo, «Lo que yo limpié, no lo llames inmundo». Fin. Comemos cerdo porque Cristo declaró todo limpio. Solo que cuando vas al texto griego, esa certeza se complica. Marcos 7:19.
Después de explicar que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, viene una frase corta en griego, katarison panta tabromata, literalmente limpiando todos los alimentos. Y ahí está el problema. Las traducciones modernas suelen agregar entre paréntesis, así declaró Jesús, limpios todos los alimentos. Pero ese así declaró no está en el griego, es decisión interpretativa de los traductores. Comentaristas como R.T. France y Joel Marcus defienden, con buenos argumentos, que sí, Marcos como evangelista está afirmando que Jesús liberó todos los alimentos. Otros académicos responden que el contexto entero del capítulo no era el cerdo, era el lavado ritual de manos. Los fariseos no estaban acusando a los discípulos de comer tocino, lo cual habría sido absurdo, sino de comer pan kosher con manos no lavadas según la tradición rabínica. La discusión era sobre tradición humana, no sobre Levítico. ¿Y la prueba más fuerte de que algo no encaja con la lectura simple? Hechos capítulo 10. Casi 10 años después de la crucifixión. Casi 10 años después de Marcos 7. Pedro, el discípulo que escuchó a Jesús en persona, está en una azotea en Jope, hambriento, esperando que le suban el almuerzo, y mientras ora, ve descender un lienzo del cielo, lleno de toda clase de animales, incluyendo, sin duda alguna, cerdos. Y una voz dice, «Levántate, Pedro, mata y come». ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Mira esto despacio. De ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para. Léelo otra vez. Pedro, el que estuvo con Jesús, el que escuchó Marcos 7 con sus propios oídos, el que vio a Jesús enseñar sobre la pureza del corazón. Casi 10 años después de la resurrección, Pedro todavía no come cerdo. Y cuando Dios mismo le ordena hacerlo, Pedro discute con Dios. Le dice no. 3 veces le dice no. ¿Eso te suena a un apóstol que escuchó a Jesús abolir las leyes alimentarias? Si la lectura tradicional fuera tan simple, Pedro habría desayunado tocino al día siguiente del milagro de los panes. No lo hizo. 10 años. 10 años seguía siendo impensable. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió en Hechos 10 no era originalmente sobre comida, era sobre personas. Mira cómo Pedro mismo interpreta la visión cuando llega a la casa del centurión Cornelio. Él dice, con sus propias palabras, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, a ningún hombre, no a ningún cerdo, a ningún hombre». La visión nunca fue, en su núcleo, un permiso dietético. Fue un permiso para entrar en casas de gentiles, para sentarse a la mesa con romanos, sirios, griegos, para predicar el evangelio fuera del cerco étnico de Israel. El lienzo lleno de animales era una metáfora visual. El mensaje era teológico, social, misionero, y sin embargo, en los siguientes 30 años, algo cambió. Pablo, el judío fariseo convertido, escribe a los romanos y a los corintios con una libertad alimentaria que sorprende a sus lectores judíos. «Yo sé y confío en el Señor Jesús», dice en Romanos 14:14, «que nada es inmundo en sí mismo». Pero atención al detalle, porque aquí está la trampa. Pablo no dice que Levítico estaba equivocado. Dice que, para los que están en Cristo, la categoría tamé perdió su poder de separar al pueblo de Dios. No porque Dios cambió de opinión, sino porque, en su teología, la cruz rompió la frontera que la ley dietética establecía entre judíos y gentiles. Lo que separaba era el cerdo y otras cosas, pero principalmente el cerdo. Cuando Pablo escribe que en Cristo no hay judío ni griego, no habla solo de identidad étnica, habla de mesa. Está diciendo que ahora judíos y gentiles pueden comer juntos y, para que pudieran comer juntos,
Las reglas que separaban las mesas tuvieron que relativizarse. ¿Eso significa que el cerdo, para Pablo, es ahora limpio? Sí, pero con una condición que la mayoría de los cristianos modernos olvidó. La libertad de comer cerdo, según Pablo, está sometida al amor. Si hay un hermano débil, alguien que viene del judaísmo y todavía no logra ver el cerdo como neutro, entonces tú, cristiano fuerte, no comes cerdo delante de él. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, escribe Pablo en la misma carta, ya no andas conforme al amor. Es decir, Pablo no dice come cerdo porque eres libre, dice eres libre, pero esa libertad es para entregarse por amor. Si hace tropezar a alguien, no comes. Si no, eres libre. La libertad cristiana en relación al cerdo no es individualismo gastronómico, es responsabilidad pastoral. Y aquí está la ironía amarga. El cristianismo moderno, en su mayoría, perdió esa nuance entera. Comemos cerdo sin pensar. Servimos jamón en la cena de la boda en el salón parroquial. Y, simultáneamente, miramos a los musulmanes y a los judíos con una mezcla de incomprensión y leve burla, como si fueran personas atrapadas en reglas antiguas que nosotros, los iluminados, ya superamos. Eso es exactamente lo opuesto a lo que Pablo enseñó. Pablo nos llamó a una libertad que se mueve hacia abajo, no hacia arriba. Una libertad que se rebaja para no herir al hermano débil. El primer concilio cristiano de la historia, el de Jerusalén, en Hechos 15, decidió que los gentiles convertidos no necesitaban guardar la totalidad de la ley judía, pero les pidió que se abstuvieran, entre otras cosas, de carne sacrificada a ídolos y de sangre. ¿Por qué? Para no escandalizar a los judíos en las sinagogas donde se predicaba el Evangelio. Era una concesión pastoral, una libertad sacrificada por amor. Hoy, cuando un cristiano cena con un musulmán y le sirve cerdo sin avisar, cuando un creyente lleva embutido a un evento sin pensar en el judío que va a llegar, cuando una iglesia organiza una parrillada sin considerar a quién deja afuera, ese cristiano no está ejerciendo libertad. Está siendo el opuesto exacto del Concilio de Jerusalén. Está siendo, sin saberlo, un poco como Antíoco, y todavía no terminamos. Porque pensar que esta historia terminó en el primer siglo es no entender absolutamente nada. España, año 1492. Los reyes católicos firman la expulsión de los judíos. Los que se quedan se bautizan. Y la Inquisición empieza a buscar a los que fingen. ¿Sabes cuál era una de las pruebas más usadas para identificar al converso sospechoso? La comida. Si una familia se decía cristiana pero rechazaba el cerdo, era denunciada, llevada al juicio inquisitorial, a veces quemada en el quemadero. El cerdo, otra vez, como instrumento de persecución, otra vez como Antíoco, solo que ahora con una cruz colgada en la pared del tribunal. Hubo familias que durante generaciones fingieron comer cerdo en público y lo rechazaban en secreto. A los que descubrían, los llamaban con desprecio, una palabra que el español medieval ya tenía atestiguada desde el siglo X, marrano, cuya etimología, según la mayoría de los lexicógrafos, viene del término popular para cerdo. Ser marrano, en el insulto medieval, era ser un judío oculto que supuestamente se parecía al animal que rechazaba. Empiezas a ver el patrón. Cada vez que en la historia un poder dominante quiso humillar, identificar o exterminar a judíos o musulmanes, el cerdo apareció. En la Polonia ocupada de 1939, hay testimonios documentados en los libros de memoria de Radom de soldados nazis que tomaron al maestro de hebreo Chaim David Wax y trataron de forzarlo a tragar cerdo en un foso de trabajo antes de matarlo. En la España católica, el cerdo era el detector.
En la Antioquía siria del año 167 a.C., el cerdo era el arma. 3000 años. El mismo animal, la misma frontera, el mismo dolor. Y nosotros, en el siglo XXI, comemos panceta sin pensarlo. Cuando un musulmán hoy rechaza el cerdo, no está siguiendo una costumbre árabe. Está honrando, sin saberlo, una línea que pasa por Abraham. Cuando un judío hoy rechaza el cerdo, está respondiendo a Antíoco, a Torquemada, al gueto de Radom, a Eleazar, a su madre, a sus 7 hermanos torturados. Cuando un cristiano hoy come cerdo, está ejerciendo una libertad que Pablo ganó. Pero esa libertad solo es legítima si se ejerce con conciencia de lo que costó. La libertad cristiana no es ignorancia, es libertad informada. Es saber por qué eres libre y saber que tu libertad fue comprada en una cruz que también, en cierto sentido, fue una mesa. Porque, si lo piensas, ¿sabes cuál es la imagen final de toda la Biblia? No es un altar, no es un templo, no es un ejército, es una cena, la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:9, una mesa donde estarán judíos y gentiles, mártires de todos los siglos, rabinos que murieron antes que tocar el cerdo, cristianos que comieron cerdo en libertad, pueblos que el Cordero llamará suyos por gracia. Todos en la misma mesa. Y en esa mesa final, ¿qué se servirá? El texto no lo dice, pero dice algo mejor. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Tamé, en hebreo. La misma palabra de Levítico 11. La palabra que separó a Israel de los filisteos, a los judíos de los gentiles, a los musulmanes de los politeístas. Esa palabra finalmente desaparecerá. No porque las reglas hayan cambiado, sino porque ya no habrá nada que necesite ser separado. Lo que contamina será expulsado. Lo que entrará será solo aquello que ya fue limpio por el Cordero. Eso es lo que el cerdo siempre apuntó. Hacia adelante, hacia esa cena, hacia ese momento donde la separación ya no será necesaria porque la santidad lo cubrirá todo. Eleazar no murió por un pedazo de carne. Murió por una mesa que aún no había llegado. La madre de los 7 hijos no enterró a sus hijos por una regla dietética. Los enterró por una mesa que está siendo preparada. Y los musulmanes que rechazan el cerdo hoy, los judíos que separan la carne de los lácteos, los cristianos que comen tocino con conciencia o sin conciencia, todos están, sin saberlo, sentados en la antesala de la misma mesa. La cena ya está siendo preparada, y la pregunta no es ¿qué vas a comer? La pregunta es ¿quién te invitó?